pero que no deja de ser real como la vida misma. Este bautismo, que fue el último que celebramos en el País Vasco, realmente fue muy emocionante porque nos metimos, parecía que estábamos en una auténtica selva, pero allí fue donde celebramos el bautismo de esta hermana que vino desde Francia, desde una ciudad llamada San Juan de Luz, para ser bautizada. Tendríamos muchísimas cosas que contar, pero lo más importante de todo es ver el respaldo de Dios, ver cómo el Señor cuida de su iglesia, ver cómo el Señor, recién la canción que estábamos cantando ahora, el Señor ha encontrado a miles de almas sedientas y hambrientas, a muchas personas que han vivido en la oscuridad, en las tinieblas, en la ignorancia, pero que en este tiempo han tenido un encuentro genuino, real, con nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto que hoy por hoy son nuestros hermanos en Cristo y sus nombres están escritos en el libro de la vida como los nombres de todos y de cada uno de nosotros. Realmente el Señor es extraordinario, realmente lo que Dios ha estado haciendo y sigue y continúa haciendo es realmente precioso, porque vemos que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y donde hay un alma hambrienta y sedienta, allí hace acto de presencia el Señor. Felipe se encontró con una sola persona en el desierto que venía leyendo al profeta Isaías y no entendía nada hasta que el Señor le envía a su siervo para que este hombre reciba el evangelio, pueda nacer de nuevo y pueda ser bautizado. Hoy hablaremos dentro de un rato también de otro hombre que el Señor sabía dónde vivía y cómo estaba, y el Señor le envía la bendición, el Señor le envía un siervo para que tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Así es que gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros, gracias a todos los que estuvieron apoyando este viaje misionero. Estamos en este momento en Galicia. Todavía nos quedan visitar a algunos hermanos de aquí, de esta zona. La semana que viene, Dios mediante, lo haremos. Pero volveríamos a repetir ahora mismo este viaje misionero, porque ha sido una experiencia maravillosa. Y quiero decirles que en ningún momento nos hemos sentido ni cansados, ni agotados, ni agobiados, sino todo lo contrario. El Señor nos ha dado unas fuerzas tremendas para no parar, para ir de un lugar a otro, visitando hermanos, bautizando gente y llevando la palabra del Señor. Así es que quiero que ustedes sean copartícipes juntamente con nosotros de este tiempo glorioso que hemos estado viviendo durante este último mes y medio. Así que gracias de todo corazón a la iglesia y a los que estuvieron orando por nosotros. Y gracias también a ti, Anderson, por haberte ocupado en este tiempo de atender a la iglesia y a los hermanos. Que Dios te bendiga grandemente. Amén, amén. Nosotros pues la verdad también estamos muy contentos de poder disfrutar a través de los vídeos, ¿verdad? De las fotografías, de todo lo que el Señor estaba haciendo y sobre todo saber que eran hermanos nuestros que habían tenido un encuentro con el Señor a través de las redes sociales. El Señor cambió y transformó sus vidas, no solamente ellos, sino sabemos que hay familia detrás de estas personas, hijos que han sido entregados al Señor, que se han bautizado. O sea, ha sido algo tremendo y nosotros nos gozamos porque ahí vemos el respaldo de Dios. Así que nosotros estamos muy contentos y yo creo que Dios se merece un fuerte aplauso. ¿Lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Y bueno, pastor, quiero que sepa que aquí hay obreros preparados para cualquier necesidad que tenga el reino del Señor. Amén. Amén, muy bien, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para presentar esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor para que hable a nuestra vida, a nuestros corazones. Así que quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, que no te distraigas con nada, con nadie, sino que verdaderamente el Señor hable en esta hora en nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de acercarnos, Señor, a tu presencia. Gracias por los milagros, gracias por las cosas, Señor, que sigues haciendo, Señor, en estos tiempos. Dios mío, en este momento nos preparamos, Señor, para recibir tu palabra. Que esa semilla, Señor, caiga en buena tierra, que dé fruto el 100% en nuestra vida, Señor. Ayúdanos
a ponerla en práctica, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Usa a tu siervo, Dios mío, que sea tu Espíritu hablando, Señor, a través de sus labios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, no sé si el pastor está, ¿sí? Queridos hermanos, vamos a pasar inmediatamente a la palabra del Señor en esta tarde. Pero antes de leerles un pasaje del libro de los Hechos, concretamente, como les había anunciado el domingo pasado, Hechos, el capítulo 10, quisiera decirles algunas cosas rápidamente que nos han sorprendido en este viaje misionero que el Señor nos ha permitido disfrutar. Hemos conocido a muchísima gente que se ha convertido en este tiempo, desde el año pasado, desde los días del confinamiento hasta hoy, personas que nunca han sido miembros de ninguna congregación, de ninguna iglesia. Es decir, personas que, escuchando los cultos, los devocionales, el pastor online, etcétera, leyendo la palabra de Dios, han nacido de nuevo. Han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Son ahora parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Son nuestros hermanos en la fe. Estas personas que nunca han asistido a ningún culto esencial, algunos de ellos con hijos que nunca han asistido a una escuela dominical, ni a un retiro, ni a un campamento, ni a ninguna convención cristiana, hemos notado un crecimiento, hemos notado una firmeza en sus vidas que nos ha dejado realmente sorprendidos. ¿Por qué digo que nos han dejado sorprendidos? Porque conocemos a cientos y a miles de hermanos que han estado toda la vida asistiendo a la iglesia, a la nuestra o a otras, y que todavía después de tanto tiempo no logran afianzarse en el Señor. He visto gente que no ha asistido a iglesias, nunca, que llevan un año prácticamente convertidos, con las ideas tan claras, con un deseo tan grande de aprender más del Señor, de querer servirle, y me sorprende que muchos hermanos nuestros en la fe, que conocemos por años, que han estado escuchando cientos, tal vez hasta miles de mensajes, todavía no tienen esa madurez y no han crecido y madurado conforme a la edad que espiritualmente hablando se supone que tienen. Y esto es algo, repito, que me ha producido bastante sorpresa, porque aquí veo un factor fundamental. Los que suelen ir a una iglesia presencial, lo suelen tener todo hecho. Llegas a la iglesia, ya hay un pastor que se ha preparado, que ha estudiado para compartir la palabra. Ya hay unos maestros de escuela dominical que se encargan de atender a los niños según sus edades. Ya hay unos músicos que han elegido una serie de canciones y que han ensayado previamente para que cuando se llega a la iglesia y se empiece el culto, ya la gente pueda cantar. Incluso hasta cuando se va a ofrendar, no tienes como antaño que recorrer cientos de kilómetros para ir a un lugar a llevar tu ofrenda, tu diezmo, sino que incluso hay personas que se les asigna antes del culto para que pasen por las sillas, por las bancas de la iglesia, para que ni siquiera hagas el esfuerzo de tener que levantarte y desplazarte a un lugar para llevar tu ofrenda. Es decir, en la iglesia lo encontramos ya todo hecho. Todo está en su sitio, los músicos, los que van a cantar, los sugieres, el que va a compartir la palabra, el de la cámara, el del sonido. Ya está todo preparado. Solamente cuestión de ir, escuchar y marcharte hasta la próxima semana. Pero los hermanos que se han convertido, la gente que se ha convertido en este tiempo a través de las redes sociales y que forman parte de la iglesia virtual, de la iglesia del Señor Jesucristo,
Ellos no han tenido nunca un pastor, ellos no han tenido nunca una iglesia, no han tenido nunca, ya digo, una escuela dominical, pero se levantan por la mañana a orar y a estudiar la palabra de Dios en familia y lo hacen a lo largo del día y tienen su casa llena de Biblias y de comentarios y de diccionarios bíblicos para poder conocer mejor la palabra y para poder profundizar. Y si algo he notado es que no son iglesiacéntricos. Yo sé que es un término nuevo que a lo mejor nunca hemos oído, probablemente es la primera vez en mi vida que lo uso. No son iglesiacéntricos, sino que son 100% cristocéntricos, porque no les queda más remedio que desarrollar su comunión diaria con el Señor, cosa que deberíamos de hacer todos, pero que a veces por comodidad, por vagancia o por falta de tiempo, como dicen algunos, pues no han tenido esa disciplina diaria de buscar al Señor cada día. Son personas que no dependen de un pastor, no dependen de un culto de entre semana o de domingo, sino son personas que han aprendido a depender única y exclusivamente del Señor. Han aprendido a caminar solos. Es increíble porque hay muchas personas que cuando no pueden ir al culto, porque a lo mejor no salen en la lista, porque saben que todavía tenemos aforos reducidos, es como si se les viniera el mundo abajo, porque su vida gira en torno a la iglesia y la iglesia es lo más importante para ellos. Y no digo que la iglesia no es algo importante en nuestra vida, claro que lo es y tiene que serlo, pero la iglesia no puede convertirse en una meta, sino en un medio para alcanzar una serie de objetivos. Y hay creyentes que su vida cristiana gira en torno al culto del jueves y al culto del domingo, si es que van. Y eso no puede ser así, eso hay que cambiarlo radicalmente. Porque, por ejemplo, a este hermano que entrevisté en ese río, en el País Vasco, ellos nunca han ido a ninguna iglesia, ellos viven en lo alto, allí en una montaña, pero allí con su esposa y con sus 3 hijos han desarrollado una comunión con el Señor. Y este hermano me decía, mi casa es mi iglesia, mi primera responsabilidad. Cerraron un restaurante que tenían, que funcionaba muy bien, porque según ellos, sus propias palabras, su trabajo no era compatible con lo que ahora anhelaban hacer para el Señor. Y han alquilado una serie de habitaciones, lógicamente para poder tener algún tipo de ingreso. Pero su prioridad ahora no es el trabajo. Su prioridad ahora no es pagar deudas. Su prioridad ahora no es trabajar y estar siempre preocupados, sino que su prioridad ahora es servir y agradar al Señor. Y me he dado cuenta en este viaje, mis queridos hermanos, que muchas veces la iglesia se ha convertido en una especie, permítame la expresión, de jaula, donde algunos viven protegidos y como encerrados, aislados del mundo, y se han olvidado que la iglesia, repito, no tiene que ser una meta. Ya estoy en la iglesia, ya soy miembro de una iglesia, ya aquí me acomodo, aquí me siento y ahora a oír y a oír y a oír sermones el resto de mi vida. La iglesia tiene que ser un centro de entrenamiento que junto con la enseñanza que los hijos, que los niños reciben por parte de sus padres en la casa, se refuerza el conocimiento, se refuerza la comunión, pero para servir a Dios y para poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Si realmente nosotros creyéramos, si realmente estuviéramos convencidos de que el Señor viene pronto, no nos preocuparíamos tanto por las cosas materiales y por lo que no tenemos, sino que nuestras prioridades serían diferentes. Por eso yo creo que los que habéis tenido el privilegio de haber tenido siempre, desde el primer día de vuestra conversión, una iglesia donde poder congregaros, se tienen ustedes que plantear seriamente qué están haciendo con sus vidas. Si tu vida cristiana, repito, si tu vida cristiana es única y exclusivamente ir a un culto, ir a una iglesia y nada más, algo está fallando en tu vida. Tu vida cristiana no puede ser única y exclusivamente ir a un culto de jóvenes, ir a un culto de entre semana o a un culto de domingo y el resto de la semana
estar agobiado, estar presionado y estar enredado en las cosas de este mundo. Pero el domingo como que es un día sagrado, ¿verdad? Y el resto de la semana lo vivimos totalmente ajenos a las cosas del Señor. Esas cosas tienen que cambiar en nuestra vida. Permítame decirles algo. Si todavía estáis a tiempo, escúcheme padres que tenéis niños pequeños. Esta palabra ahora va dirigida para ustedes, para esos padres que tienen niños pequeños. Si todavía podéis, si todavía es posible, no permitan que vuestros hijos pasen tanto tiempo jugando con las maquinitas y con los móviles, que lo que están haciendo es robotizarlos, olvidándose de que lo prioritario en la vida no es tener al niño entretenido con una máquina, horas y horas, a veces fuera del alcance de la vista de sus padres, sino que la prioridad que tú tienes como mamá y como padre es encaminar a esos hijos en las cosas del Señor. No permitas que los teléfonos móviles, no permitas que las máquinas de juego ocupen el lugar que tú deberías de ocupar como padre y como madre. No sé si todavía puedes hacerlo o no. No sé si todavía eres capaz de hacerlo, pero ora y pide sabiduría al Señor para que en tu casa los teléfonos, los ordenadores y las maquinitas de juego no ocupen un lugar que nunca tenían que haber ocupado, porque hay padres que con tal de tener al niño ocupado, con tal de tener al niño más bien entretenido y que no llore o que no moleste, son capaces de darle un teléfono y tenerlo horas y horas, sabe Dios haciendo qué. Así que si todavía estás a tiempo, quítale esas maquinitas y dedícale más tiempo a tus hijos, enseñándoles la palabra de Dios, orando juntos y teniendo en la casa una auténtica iglesia para que el mundo no manipule ni robotice a tus hijos de tal manera que parecen máquinas más que verdaderamente hijos de creyentes. Y quiero llevarles inmediatamente a la palabra de Dios, al capítulo 10 del libro de los Hechos, donde encontramos la historia de un hombre gentil, de un hombre que por lo que hizo, el Señor lo tuvo en cuenta y envió a su casa, envió a su hogar a un siervo de Dios, en este caso al apóstol Pedro. Por favor, busquen en su Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 10, la famosa historia, la interesante visita de Pedro a la casa de Cornelio. Arrancamos la lectura en esta tarde a partir del versículo 1. La palabra del Señor dice así. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Todo lo que hemos leído hasta ahora de Cornelio es maravilloso. La Biblia menciona su nombre. La Biblia dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que llevaba una vida práctica que consistía en ayudar al prójimo a través de limosnas. También dice la Biblia que era un hombre que oraba siempre al Dios vivo y verdadero. Y este hombre tiene una experiencia muy interesante, la relata en el versículo 3. Dice que vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo quisiera detenerme aquí un momento y que nos hiciéramos todos la siguiente pregunta. Las oraciones, la vida, la conducta, el testimonio, las limosnas, es decir, todo lo que Cornelio hacía no había pasado desapercibido ante los ojos de Dios. Dios había tomado buena nota de lo que Cornelio estaba haciendo, de su vida, de su actitud. La pregunta que deberíamos de hacernos es, delante de Dios lo que yo estoy haciendo, ¿qué concepto tiene Dios de lo que yo estoy haciendo? Esos estudios a los cuales estás dedicando tanto tiempo,
ese trabajo que te tiene prácticamente absorbido y no tienes tiempo para nada, realmente lo que haces, tus oraciones, tu testimonio, está impactando, por decirlo de alguna manera, al Señor. Está llegando a la presencia de Dios. Porque lo que hacía Cornelio, Dios lo veía. Lo que hacía Cornelio, cuando recibe la visita de aquel ángel, el Señor le dice, todo lo que estás haciendo, la vida que llevas, tu conducta, tu comportamiento, tu testimonio, todo el mundo lo conoce. También en la presencia de Dios hemos tomado buena nota de lo que estás haciendo. Espero que lo que nosotros estamos haciendo para el Señor lo tenga presente. Espero que lo que estemos haciendo realmente esté glorificando a Dios. Porque si lo que estamos haciendo no glorifica a Dios, entonces ¿a quién está glorificando? Si lo que estamos haciendo, Dios no le presta ninguna atención, deberíamos de preguntarnos por qué lo que hago no atrae el favor de Dios. Sigo leyendo en el versículo 5. El Señor le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras estaba de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Me llama mucho la atención que cuando Dios le dice por medio del ángel a Cornelio, envía hombres a Jope, haz venir a un tal Pedro o Simón Pedro para que te traiga un mensaje. Cornelio inmediatamente obedece. Repito, no era judío, era un centurión romano, pero un hombre obediente, que no cuestionaba las órdenes de Dios, que lo que Dios le decía, lo que Dios le pedía que hiciera, inmediatamente lo ejecutaba. Por otra parte, a unos cuantos kilómetros en otra ciudad llamada Jope o Jaffa, como se conoce hoy en día esa ciudad, el Señor le habla a un creyente, le habla a un apóstol, nada más y nada menos que a Pedro, y le dice, levántate, mata, come. Y Pedro le dice a Dios, no. Y en 3 ocasiones Dios le da esta orden, y en 3 ocasiones la respuesta es la misma, no, no, porque nunca lo he hecho. ¿Estarías dispuesto a hacer cosas que nunca has hecho? Porque el argumento que Pedro le presenta al Señor es este: no me voy ni a levantar, ni a matar, ni a comer este tipo de animales porque nunca lo he hecho. Nunca le había dicho el Señor a través de un ángel a Cornelio que enviara soldados a Jope para traer a un predicador. Nunca. Pero sin embargo, él no cuestiona al Señor, sino que obedece inmediatamente. Y ahora el Señor le dice a Pedro que haga algo que nunca había hecho. Y Pedro, en vez de decir, amén, Señor, nunca lo he hecho, pero si tu voz me lo ordena, yo lo hago. Sino que él se ampara ante la excusa de que como nunca lo he hecho, tampoco voy a hacer ahora, aunque tú me lo pidas, en 3 ocasiones diferentes. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué vergüenza!
que a veces gente recién convertida tenga una actitud de más obediencia que un creyente que lleve toda la vida congregado en una iglesia? ¿Cómo es posible que un recién convertido, una persona que todavía no ha dado los pasos que va a dar a continuación Cornelio, sea capaz de obedecer al Señor inmediatamente sin rechistar? Y Pedro, que ha sido un apóstol de Cristo durante años, que ha visto milagros, que ha visto resurrecciones de muertos, que ha conocido personalmente al Señor Jesucristo, diga al Señor en 3 ocasiones: no lo voy a hacer porque nunca lo he hecho. ¿Puede el Señor sorprenderte a ti que llevas toda la vida sentado en la banca de una iglesia? ¿Puede hoy el Señor romper estructuras en tu ministerio y en tu vida? Porque si algo ha hecho el Señor en este tiempo es romper, sí, hermano, romper estructuras, romper esquemas de religiosidad, mostrándonos que si Él quiere hacer algo nuevo, con Dios Todopoderoso tiene el derecho y la libertad de poder hacerlo. Pero encontrará hoy el Señor en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, encontrará instrumentos útiles o encontrará estorbos, encontrará personas obedientes o encontrará el Señor personas que le digan no, porque esto nunca lo hemos hecho, nunca hemos utilizado las redes sociales para predicar el evangelio. Nunca hemos pensado en crear o en tener una iglesia virtual a distancia. Nunca hemos hecho esto o aquello. Pero la pregunta es, ¿puede hoy el Señor sorprenderte? ¿Puede hoy el Señor pedirte que hagas algo nuevo que nunca has hecho? No digas sí, porque como digas sí, Señor, sorpréndeme. Estoy dispuesta a hacer cosas nuevas en mi vida. Puede ser que el Señor te tome la palabra y hoy mismo o estos días el Señor te pida que hagas algo o que vayas a un lugar que nunca has hecho, que nunca hayas ido, porque le dijiste hoy sí al Señor. Pero hazte esta pregunta, porque el mensaje de hoy es para sacudir conciencias. El mensaje de hoy es para que te sacuda el Señor el alma y te preguntes: Dios mío, estoy acomodado, estoy apoltronado, estoy ya amoldado a una estructura religiosa, o estoy dispuesto a ir más allá si tu voz me lo ordena. Estoy dispuesto, como Abraham, a sacrificar a un hijo, aunque nunca Dios se lo había pedido a nadie. ¿Estás dispuesto a ir como esclavo a Egipto, aunque nunca nadie había sido llevado solo, sin familia, sin amigos, sin hermanos, a Egipto? ¿Estás dispuesto a acercarte a una zarza que habla, aunque nunca jamás nadie había tenido una experiencia semejante? En otras palabras, ¿estás dispuesto a ser sorprendido y usado por el Señor en este tiempo de formas y de maneras diferentes? ¿O te crees que ya lo sabes todo? Conozco a personas que no se les puede pedir nada nuevo porque ya tienen como una estructura, ya tienen como un molde, y no lo saques de esa estructura, no lo saques de ese molde, porque no están dispuestos a ir más allá, porque son cristianos de iglesia, porque son cristianos religiosos, que se han acomodado, que creen que lo que han hecho tienen que seguir haciéndolo el resto de su vida y no se dan cuenta de que Dios hoy en día está rompiendo estructuras y está rompiendo esquemas y quiere llevar a su iglesia a lugares donde nunca jamás habíamos pensado. Nunca en la vida se me había ocurrido recorrer con una autocaravana España para ir a visitar gente que no conocíamos de nada. Nunca en la vida se nos había ocurrido formar una iglesia virtual. Nunca en la vida se nos había ocurrido ir por España bautizando a gente que no conocíamos prácticamente de nada. Pero el Señor hoy en día quiere y está buscando gente que esté dispuesta a pagar un precio, a ir más allá de lo conocido, a ir más allá de lo que uno entiende, conoce y domina, y estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pide, si esa es la voluntad de Dios. Pedro le dijo 3 veces al Señor: no voy a levantarme a matar y a comer. No voy a hacerlo porque nunca lo he hecho. Entonces, fíjate lo que pasa. En el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. A mí me ha mostrado Dios un hombre llamado o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Todo lo que Dios te ha mandado, estamos dispuestos a oírlo y a llevarlo a la práctica hasta las últimas consecuencias. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo dando bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Desde la circuncisión que han ido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron
que se quedase por algunos días. 2 hombres, uno en una ciudad y otro en otra. Cornelio, gentil, centurión romano, en Cesarea. Pedro, apóstol de Jesucristo, en Jope, orando, subido a la azotea mientras recibe una visión donde Dios le da una orden que no está dispuesto a cumplirla. Si comparamos a uno con otro, aunque dicen que las comparaciones son odiosas, pero ahora vamos a hacerlo para sacar y para extraer lecciones espirituales que nos van a venir muy bien. Cornelio necesita instrucción. Cornelio es un bebé. Cornelio es una persona que necesita madurar y crecer y desarrollarse en Cristo. Pedro es un hombre de Dios que ha estado bajo el ministerio, bajo el discipulado de Cristo durante 3 años. Pero de los dos, ¿cuál fue el que respondió inmediatamente al mandato de Dios? ¿Cornelio o Pedro en Jope? Cornelio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Cornelio, sin estar bautizado, sin haber crecido y madurado como se esperaba de él, fuera tan obediente, tan dispuesto a la obediencia? Y Pedro, un hombre que ha conocido al Señor, un hombre que ha caminado por encima de las aguas, un hombre que ha conocido al Cristo resucitado y glorificado, que lo ha visto ascender a la gloria, sea capaz de decirle al Señor en 3 ocasiones, no lo voy a hacer, porque nunca he hecho esto y ahora tampoco lo voy a hacer, aunque tú me lo mandes. Es tremendo ver cómo personas recién convertidas no les da vergüenza orar y dar testimonio de su fe a otras personas. Y creyentes que llevan toda la vida en una iglesia o en varias iglesias, todavía les dé vergüenza orar en un culto. Y todavía les dé temor hablar de Cristo a sus amigos o a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo es posible que Cornelio, todo un bebé del Señor que tiene mucho que aprender y tiene mucho que madurar, desarrollarse como creyente, sea capaz de llamar a un hombre que no es un soldado, un hombre que no lo conoce de nada, porque el Señor se lo ha pedido que lo haga? ¿Y cómo es posible que Pedro, un hombre que supuestamente conoce ya profundamente al Señor, un hombre que lleva años sirviendo al Señor, se niegue a obedecer una orden que el Señor le ha dado cuando era muy fácil de ponerla en práctica? ¿Saben, hermanos? Esta actitud de Pedro me recuerda a la de aquel profeta que también en esa ciudad de Jope o de Jaffa, por no querer poner en práctica el llamado de Dios que había recibido, por no querer ir a Nínive a predicar la palabra, dice que descendió hasta Jope, gasta dinero de su bolsillo, se monta en una nave rumbo a Tarsis, porque le ha dicho al Señor, no voy a ir a Nínive a predicar la palabra de Dios. Ahora, en la misma ciudad, tiempo más tarde, nos encontramos a otro hombre que casualmente el papá de él se llamaba Jonás. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, Simón, Simón, hijo de Jonás? Algo tiene que cambiar en nuestras vidas a partir de ya, a partir de ahora. Repito la pregunta que hacía al inicio del mensaje. ¿Puede hoy el Señor pedirte que hagas algo que nunca has hecho? ¿Puede el Señor sacarte de tu mundito? ¿Puede el Señor sacarte de tu estructura, de tu molde religioso y pedirte que vayas o que hagas cosas que nunca has hecho? Que Dios nos ayude a reflexionar en este pasaje bíblico, donde vemos a un Pedro que va obligado a la casa de Cornelio, hasta el punto que cuando entra en la casa de Cornelio, en vez de decir gloria a Dios, qué maravilla esta reunión, gente sedienta, gente hambrienta de palabra, que llevan días esperando mi visita para yo venir a predicarle la palabra, en vez de entrar con ese gozo, en vez de entrar a la casa de Cornelio con esa alegría, lo primero que suelta, lo primero que sale por su boca es, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío
juntarse o acercarse a un extranjero. Qué presentación más desagradable, qué forma tan fea de empezar una reunión de tanta expectativa, donde hay hombres, es verdad que no son judíos, ni siquiera son convertidos al Mesías, pero tienen hambre de Dios. Y yo lo que veo aquí, mis queridos hermanos, como una lección adicional a lo que estamos hablando y compartiendo en el día de hoy, es que donde hay un hombre, una mujer, una persona en definitiva, que busca y que clama a Dios, Dios se hará presente en esa casa, en esa familia, en esa vida. Dios conoce los corazones de todos los seres humanos. Y donde vea a un etíope eunuco leyendo la palabra, aunque no la entienda, allí el Señor enviará la bendición. Cuando vea a un Cornelio, un hombre que daba limosnas, un hombre que tenía un buen testimonio, pero que todavía le faltaba mucho por desarrollarse como creyente, allí hará acto de presencia el Señor y enviará ayuda y su palabra. Y eso es lo que el Señor viene haciendo desde el año pasado, desde los meses de aquel largo confinamiento que todavía recordamos como si lo hubiéramos vivido ayer. ¿Cómo voy a olvidar que durante meses estuvimos encerrados en la iglesia, predicando a sillas vacías, creyendo en nuestra ignorancia, que nadie oía, que nadie nos escuchaba, que nadie veía los cultos y las predicaciones? Pero el Espíritu Santo estaba haciendo una obra maravillosa que ahora con nuestros propios ojos, parte de esa obra nos ha permitido ver y disfrutar y saludar y abrazar y conocer lo que el Señor ha estado haciendo en el anonimato, pero que ahora Dios nos ha permitido en este primer viaje misionero de mes y medio de duración, nos ha permitido ver a esa gente que detrás de una computadora, detrás de un ordenador, detrás de una tablet, de un teléfono, estaban allí escuchando la palabra de Dios, mientras Dios tocaba y quebrantaba sus corazones y mientras le rendían su vida al Señor Jesucristo. Personas que han dado testimonio a otras, personas que han convertido sus casas en iglesia. Pensaban estos días, imagínense que cerraran de golpe todas las iglesias. Imagínense que se acabaran las redes sociales. ¿Qué ocurriría con muchos cristianos? ¿Qué ocurriría si ni siquiera desde tu casa, desde el sillón de tu casa, ahí sentado cómodamente en esta tarde, pudieras escuchar la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si cerraran todas las iglesias? Si desaparecieran las redes sociales y no pudiéramos seguir difundiendo el evangelio. Ya el Señor ha estado levantando un remanente fiel. Ya el Señor, porque nos lo ha permitido ver y conocer con nuestros propios ojos. Dios ha estado levantando un remanente fiel. Hombres que se han acercado al Señor, hombres que se han acercado al Señor Jesucristo, que lo han recibido, que lo han conocido como su Señor y Salvador personal. Personas que tienen la Biblia, pero no llena de polvo en la estantería de una casa, sino tienen su Biblia cerca de ellos y que cada día la leen, la escudriñan y la estudian para saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Personas que no son iglesiacéntricos, sino personas que aman al Señor mucho más de lo que nos podamos imaginar, porque el Señor no conoce fronteras. El Señor no conoce limitaciones de ninguna índole. El Señor es galardonador de los que le buscan. Y así como Cornelio encontró, y así como el etíope eunuco encontró, y así como el hombre que busca a Dios ha encontrado a lo largo de la historia la verdad y la salvación, hoy en día el Señor se ha hecho presente en cientos y cientos, en miles y en miles de hogares, porque Dios se ha dignado en este tiempo a buscar a esas ovejas perdidas. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor ha levantado ministerios. El Señor ha levantado personas que han estado dispuestas a ir a lugares donde nunca nadie se había atrevido a ir para ministrar, para bautizar, para hablar y para llevar salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora la pregunta, ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? Tengo un temor en mi corazón, si me permiten, y es que muchos van a olvidar, ya están olvidando porque ya se están comportando igual que antes del confinamiento.
otra vez enredado en deudas, otra vez enredado en el trabajo, otra vez agobiados porque no pago esto, porque no pago lo otro. Y es que acaso el Señor en este último año no nos ha demostrado su fidelidad, no nos ha mantenido sanos y fuertes, no nos ha demostrado el Señor que lo primero no es el trabajo, lo primero no son los estudios, lo primero no es la carrera universitaria, lo primero no es casarme, lo primero es el Señor. Y cuando el Señor es lo primero y le buscamos a Él en primer lugar, todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. No volvamos otra vez atrás. No nos olvidemos de lo que el Señor nos ha enseñado en este tiempo, sobre todo en el tiempo del confinamiento, donde muchos de ustedes estaban avivados todo el día con la Biblia en la mano, todo el día leyendo la palabra, todo el día activos en las cosas del Señor. Y ahora, por un poco de tiempo, otra vez volvemos a la normalidad, como algunos la llaman, y se olvidan de las lecciones que hemos aprendido. Queridos hermanos, hoy es tiempo de compromiso con Dios. Hoy es tiempo de ir en serio con Dios. Hoy es tiempo de abrir los oídos y no dejarnos atrapar ni enredar por la corriente de este mundo. La prioridad no es lo que hacemos. La prioridad es lo que Dios quiere que seamos, con su ayuda, con su respaldo, con su palabra y con su bendición. Hoy en día hay mucha gente como Cornelio, que si oímos atentamente la voz de Dios, Dios nos los va a poner en el camino. Hay muchas personas en este país y en otras naciones de la tierra que buscaron a Dios, que clamaron al Señor, y el Señor se presentó en su casa. El Señor se presentó en su habitación y el Señor se ha revelado con amor, con misericordia a sus vidas. Hay una gran necesidad de obreros. Hay una gran necesidad de que hombres y mujeres se dejen de perder el tiempo. Dejen de estar jugando a iglesia. Ya se acabaron los jueguecitos, hermanos. Ya se acabó el tiempo de pastora es para esto, pastor aquello, pastor llámeme, pastor visíteme. Ya no es el tiempo de seguir a hombres. Nuestro guía espiritual, nuestro punto de referencia es Cristo. Usted es cristiano, ha nacido de nuevo, tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, tiene la palabra de Dios con usted, pues usted no necesita nada más. Busque al Señor, ore, clame a Dios, venga o no venga al culto, da exactamente igual. El Señor está con usted todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, si usted le busca, le mandará palabra. El Señor, si usted le busca sinceramente, le mandará la bendición que usted necesita, la ayuda que usted necesita. ¿O es acaso las oraciones, la vida, el testimonio de Cornelio pasó desapercibida ante los ojos del Señor? ¿Verdad que no? El Señor se encargó de tocar el corazón de Pedro, de tratarlo para que fuera a la casa de Cornelio en Cesarea y le llevara la bendición y le llevara la palabra y fueran bautizados. ¿No sabía el Señor cuál era la necesidad de su siervo Elías en el desierto? Cuando dice que por la mañana y por la noche le mandaba pan y le mandaba carne y le mandaba la comida y todo lo necesario. ¿Es que acaso el Dios de Elías no es nuestro Dios? ¿Es que acaso el Dios de Daniel no es nuestro Dios? ¿Es que acaso el Dios de Pablo, de Moisés, de Daniel, de Jeremías no es nuestro Dios? ¿No verá el Señor nuestra necesidad? ¿No conoce el Señor mi aflicción? Claro que la ve, pero dice la Biblia, desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. Eso es lo que hay que hacer. Dejar de hacer de la iglesia una meta y convertir nuestra meta, que es Cristo, en nuestra máxima prioridad. Hay que orar más, hay que leer y estudiar la Biblia más, hay que tener más tiempo a solas con el Señor, no esperar la ayuda de la iglesia, no esperar la ayuda del pastor, no esperar la ayuda del hombre, sino esperar la ayuda del cielo, porque Dios que nos ve en el cielo y conoce nuestra necesidad, se hará presente si le buscamos y le invocamos, y no pasará desapercibida nuestra vida ante los ojos del Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro en esta tarde y vamos a pedirle a nuestro Dios que rompa nuestras estructuras religiosas,
esos esquemas que nos han tenido atontados, esos esquemas que nos han tenido parados durante años. Venga a comer y venga a comer y venga a comer y venga a oír mensajes, uno, otro y otro. Y algunos se presentan lamentablemente con las manos vacías delante del Señor. Esa pregunta se la hacía hoy cuando les predicaba a la mañana a nuestros hermanos allí en Colombia, en Tierra Alta. Les decía, hermanos, no se les vaya la vida. Serio con Cristo. Los que estén dispuestos a ir a donde haga falta ir, si el Señor me lo pide y me lo ordena. Si es así, póngase de pie como testimonio. Y en esta tarde oramos, Dios mío, Dios del cielo y de la tierra, para que tú nos sorprendas en esta hora de la historia. No queremos estar agobiados, no queremos estar preocupados por las cosas de este mundo. Queremos más bien estar ocupados en las cosas del reino. Queremos estar ocupados en los negocios de nuestro Dios. No queremos que nada ni nadie nos distraiga y ocupe tu lugar, Señor. Queremos en el nombre de Jesús pedirte de todo corazón, rompe los esquemas religiosos en mi vida, que yo gire en torno a ti, Señor, que no espere nada de nadie, pero que lo espere todo de ti, Señor, porque tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, sorpréndenos y úsanos en esta hora. Si tenemos que dejar estudios, si tenemos que dejar carreras, si tenemos que dejar planes personales, si tenemos que dejar trabajo, que estemos dispuestos a lo que haga falta si tu voz me lo ordena. Que no seamos como Pedro diciéndole no, no, no al Señor porque nunca lo he hecho. Señor, quita ese espíritu de nosotros de temor, de inseguridad, de complejos que nos impiden creer que Dios puede usar hoy mi vida poderosamente y ricamente. Dios mío, que no esté preocupado por mis cosas, que no esté preocupado por mis asuntos, sino que esté ocupado en tu reino y en tu obra. Eso es lo que realmente me interesa y eso es realmente a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por tu presencia y por tu palabra en mí. Te pido todo esto en esta tarde, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Espero que esta palabra haya sacudido tu conciencia y hoy, antes de irte a la cama, le digas al Señor, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que nunca he hecho, a ir a donde nunca he ido, si tú me pides que lo haga. Quita el miedo, quita los complejos, quita la timidez de mi vida. Yo estoy dispuesto a obedecerte y a forzarme y a sacrificarme si tu voz me lo ordena. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Seguimos en comunión con el Señor y los unos con los otros. Y una vez más, saludos a toda la iglesia, saludos a todos los hermanos que han estado conectados en esta tarde. Gracias por vuestras oraciones. Que el Señor les bendiga y que la bendición de Dios nos acompañe el resto de esta semana. Y dejemos que el Señor nos sorprenda y nos use para su honra y gloria. Bendiciones para todos, mis queridos hermanos. Toda la vida no tiene que ser tan fácil, Hermanos, hoy es un día muy, muy especial. Hemos encontrado este lugar aquí en plena naturaleza. Nuestro hermano Alex, al cual también hoy van a tener la oportunidad de conocer, nos ha traído hasta este lugar para llevar a cabo un mandamiento de la palabra del Señor que es muy importante. El Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Así que en esta mañana estamos aquí en este lugar con Sandra Gaviria. Bendiciones, mi hermana. Amén, pastor, amén. Bueno, ella tiene un testimonio tremendo. Lógicamente no hay tiempo para contar todo lo que el Señor ha hecho en su vida, pero sí hay algo que está bien claro, y es que el Señor te ha guardado, te ha protegido para llegar hasta este día. Y yo quiero que tú le expliques a los hermanos cuál es el motivo, qué es lo que te mueve a ti a dar este paso de bautizarte en este lugar, en esta mañana. Adelante, hermana. Gracias, pastor. Buenos días. Sí, estamos aquí en un pueblito de Zarauz.
Muy emocionada, no sé, igual no me salgan todas las palabras que tengo que decir. Yo he sentido que el Señor ha hablado a mi corazón y me ha dicho, ahora, Amén. ahora te voy a bendecir. Entonces vengo a recibirlo como mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios. Tengo que dar testimonio público de Él, de este bautizo, de eso, de eso, de eso, de eso, de eso.